Él cree que todo el ser humano es igual, no ve que hay distinciones jerárquicas, no solamente en lo material, sino en lo espiritual, en lo moral, en todo. Ningún ser humano es igual. Claro que no. La Claro que no. natural, Claro que no. Pero de ahí no se sigue que los de clase alta sean de clase alta por ser mejores. O sea, pueden haber llegado a la clase alta por tener mejores capacidades o por herencia o por suerte o por una combinación de las tres. Exactamente, entonces hay algo ahí que ese algo, la misma sociedad te lo ratifica, o sea, no es una cuestión, que ese es el problema que yo veo con tu argumento, Raúl, que tu argumento es de que sí, el poder no tiene que ser sacralizado, pero el poder siempre va a ser sacralizado porque es la naturaleza humana, o sea, el que te está diciendo... No, yo no digo que no tenga que ser, yo digo que cuando la gente cree firmemente que es en lo que Dios... llevamos 300 años intentando tener un poder que no sea sagrado. Y al final lo único que ha conseguido es que la gente crea que es sagrado y que elijan una manga de delincuentes. Yo no digo que no. No son sagrados, se vuelven delincuentes. Entonces, al ser delincuentes, entonces la gente busca adorar al delincuente. En eso termina, y la revolución y todo termina en la adoración al delincuente, en el culto al que robaba. Pero que yo no digo que no tenga que ser sagrado. O sea, yo digo que si ahora mismo dices que el poder es de origen sagrado, ahora mismo en Occidente la gente se parte el culo. Y muy mal que hacen. Simplemente te digo eso. O sea, y en una época en la que la gente creía, pues sí, podía ser útil, no te lo niego. Que a mí me gusta la palabra realista porque tiene connotación de real, además de realidad. Porque la realidad es esa, la realidad es que el ser humano es un ser memepléxico. Y que te van a adorar a Stalin o a Cristina Kirchner si no le das algo mejor. Entonces dales algo mejor que Cristina Kirchner. ¿Qué te eres comparar a la Fernández de Kirchner con Stalin? Hasta para mí Stalin merece más respeto que la Fernández de Kirchner. Robaba por una causa, por lo menos. Esta roba por robar. Entonces, claro, vas decayendo, que eso es lo que tiene lo que habla Carlyle de la democracia, como camino al infierno, porque al final terminas al desacralizar en teoría, pero no en la práctica, porque la práctica no se puede desacralizar, es la naturaleza humana. Entonces vas a terminar con gente que te adoran violadores, delincuentes, asesinos. Hablando de jerarquías y de ideas incorrectas, como mencionabais a Stalin y todo esto, el otro día veía en Star Trek un episodio en el que hablaban de un rey que en la guerra fue muy útil porque nos salvó y tal, pero luego en la paz fue un tirano horrible. Claro, yo estaba pensando en todos estos estadistas, cuando se relacionan la política con la psicopatía, ¿no? Porque claro, lo habéis comentado, no sé si en el podcast, pero en privado seguro, alguna vez, que a veces la gente necesita que haya un psicópata al mando porque es el único capaz de tomar decisiones muy difíciles que otra persona no podría tomar. Claro, entonces en una guerra pueden ser muy útiles en una situación de gran caos. Luego en la paz y en el problema, claro. Pero eso decía en la serie de Dexter, había una teoría de si los psicópatas seguían existiendo porque habían sido útiles muchas veces para las tribus de las que procedemos. Sí, y claro. El psicópata realmente tiene muchas armas a favor suyo. Y para obtener el poder, siempre digo lo mismo, el psicópata va mejor más en la paz que en la guerra. Porque en la guerra, con las bombas cayéndote, vale, tú tienes que ser más pragmático y saber más hacer las cosas. Pero ante la paz, la capacidad de mentir y que te detecten las mentiras son mayores. Por tanto, el psicópata tiene más ventaja en la paz que en la guerra. El psicópata iría muy bien en la guerra, enfrente de la guerra. En primera línea de batalla o segunda. Pero de mando, Erwin Rommel era un psicópata. No me compares. Estoy diciendo que cuando el psicópata en la paz tiene mayores capacidades para mentir, para ir escalando y obtener puestos de poder. Mientras que el psicópata durante la guerra va muy bien, pero sobre todo en lo que es en primera línea de batalla. Giles, que estuvo luchando con ¿cómo se dice? La Juana de Arco, era un psicópata que, vamos, violaba, pederastia de todo contra niños franceses.
Y el tío era uno de los mejores soldados y fue, bueno, uno de los mejores nobles en el campo de batalla. Y todo el mundo le seguía y le perseguía. Y lo tenía como un pedestal. Luego se supo toda la verdad detrás, que había matado 300 o 400 niños. Cosa curiosa. Pero durante la paz... Los niños son daños colaterales en la guerra. En la guerra tú no... ¿Por qué son daños colaterales? No, tiene una explicación. Un daño colateral es todo aquel daño que produce sin querer producirlo, mejor dicho. Entonces, claro, tú lanzas una bomba a un objetivo y tú eliminas ese objetivo, pues bien. Y además tú realizas esa acción militar porque anteriormente no se pudo solventar ese conflicto diplomáticamente. Entonces, ¿quién es el responsable de que esos daños colaterales, es decir, de que esos niños o mujeres o lo que sea muriesen en ese acto bélico, en ese acto militar? Simplemente es del enemigo. Al enemigo le interesa también de que existan daños colaterales para el día de mañana autoproclamarse víctima y tener unos derechos por encima del victimario, por así decirlo. Sí, bueno, Jesús, a Giles, al que yo me refiero, él lo hacía antes de la guerra y acababa la guerra. O sea, él era un asesino que lo que hacía era coger niños, violarlos, matarlos y amputarlos. O sea, era cosa diferente. Lo que pasa es que luego en combate era un tío putamos. Era el primero que estaba en primera línea de batalla, no tenía miedo a la muerte. Si tenía que hacer una acción, por ejemplo, una escaramuza muy arriesgada, lo hacía. Claro, un psicópata eso te lo permite. Claro, y un porque yo es que creo... durante la guerra, durante la paz, te permite mentir, engañar... y te permiten unas capacidades positivas para ello. Pero yo creo que la guerra, que hoy en día y siempre, la guerra tiene unos códigos morales y unos códigos éticos mucho más férreos que la democracia y que la paz. Yo creo que la guerra es más, tiene unos códigos más afianzados, es decir, la muerte no significa que sea algo malo per se, simplemente que es la única solución que existe para solventar ese conflicto, sea lo que sea. Por lo tanto, yo creo que en la guerra que existe una moral, que existen unos comportamientos humanos mucho más férreos y mucho más, repitiendo la palabra, son unos comportamientos mucho más humanos que dentro de la paz. Sí, pero también la guerra ha modificado y ha evolucionado también porque las sociedades también han cambiado y han evolucionado. Es decir, hoy tenemos unas sociedades donde la vida se protege mucho, principalmente porque tenemos unos recursos económicos muy elevados y una esperanza de vida muy larga, cosa que antes no se daba. Hoy en día tener una baja en combate es, entre comillas, peor que tener 100 bajas antiguamente. Sí, sí. Y sobre todo en el siglo XIX. Las guerras son desde la Segunda Guerra Mundial que instauró Estados Unidos, por cierto, el bombardeo estratégico, está mucho más afianzado que el frente de guerra tradicional de cuerpo a cuerpo. El bombardeo estratégico que utilizó Estados Unidos, que es una falacia y es una mentira como una catedral, porque hay que poner encima de la mesa el genocidio estadounidense contra el pueblo alemán y contra el pueblo japonés. Eso lo hay que poner sobre la mesa, porque Estados Unidos, en 1 año y medio, 2 años, que fueron los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, se llevaron la vida de casi 6 millones, 5 millones y pico de vidas de civiles alemanas y de 2 millones y pico de vidas de civiles japoneses. Es decir, en menos de 2 años, 1 año y medio, 2, según, pero es... no sé, ¿quién es el genocidio? Molbach, que para mí es un teólogo, y un muy buen teólogo, como dice Neclan, habla de que, por ejemplo, cuando Estados Unidos va a hacer una guerra, ponle a Afganistán, a un lugar de estos, a llevar la democracia, es una guerra religiosa, porque la democracia es un... ellos lo que están llevando... puramente. No, es religioso, el motivo es el factor que impulsa, es religioso. Ahora, ya después que quieras buscarle vueltas que si por la economía, tú vas al medio oeste norteamericano y vas a encontrar gente que te dice que está bien que hay que invadir Irán ya, que si no es un peligro, una amenaza. O sea, estás hablando de mentalidades convencidas. No es mejor tener esos países dentro de su formato de régimen. Es decir, yo considero que Oriente Medio y el norte de África estaban mejor con Saddam Hussein, con Gaddafi o con ¿cómo le llamaban el egipcio? Bueno, me da igual, ahora no se me... Claro, esto viene
y los ayatollahs, lo que quieran. ¿No estaban mejor esos países con un sistema férreo que controlara los extremismos que llevarle a la democracia a unos pueblos que no saben lo que es y que no saben incluso vivir bajo lo que conocemos como democracia? Yo considero mucho mejor tener a Irak bajo un régimen, no el de Hussein, sino un régimen nacionalsocialista, porque el régimen de Hussein era nacionalsocialista, al igual que el régimen de Gaddafi era un régimen nacionalsocialista. Lo pueden los progres identificar como socialista, como comunista, como progre, como laico, como lo que les dé la gana, pero era nacionalsocialista, llevaba una... El que lee el libro verde de Gaddafi, yo lo leí un par de veces porque la primera vez no lo entendí bien. Yo he leído un par de veces el libro verde de Gaddafi y no es que se diferencie mucho con el Mein Kampf de Hitler, la verdad. Es mucho más cortito, tiene menos letras y demás, pero lo que es los conceptos básicos se parecen sospechosamente demasiado. Sí, es que hay que aceptar las mentalidades. No todo el mundo quiere secularizar su forma de vida, o sea, que su política esté secularizada, eso no le convence a todo el mundo. La gente que ahí es donde está el problema, lo que hablábamos antes, que lo que me metía con Raúl, la falta de realismo. O sea, hay una falta de realismo. Yo creo que lo ideal sería tal cosa, se lo voy a llevar a los afganos o a los... Claro. Si es no es realista no es realista querer imponer una democracia liberal cuando la gente te pide teocracia, pero tampoco es realista querer imponer teocracia cuando la gente te pide democracia liberal. Bueno, no, claro, eso tiene que estar. En Occidente no es realista el poder de origen divino. En Oriente Medio puede que sí. Raúl, está peor el sistema. Es cierto lo que dice Raúl, que ser realista ahora es una cuestión quijotesca. Porque es quijotesco, o sea, yo decir que aquí estoy leyendo, como dice Mollbach, en el 2020 estoy leyendo literatura realista, o sea, literatura sobre reyes y sobre cosas de honor y sobre cosas de... Y como que, claro, es verdad lo que dice Raúl, es hablar tonterías, porque la gente ahora va a decir soy realista, es como decir soy, no sé, una cosa rara, porque no es lo normal, porque la religión del dogma universalista se ha impuesto. O sea, tú puedes hacer miles de herejías, como el Susito hace herejías permanentemente, todos somos herejes en cierta forma dentro de este sistema, o sea, Quijote y herejes, las dos cosas a la vez, y es lo que hay, pero es lo que hay. Tampoco me vas a hacer creer que la democracia va a funcionar, porque no va a funcionar, nunca vas a llegar a un lugar donde pueda existir. Eso de va a funcionar o no va a funcionar, en todo caso podremos hablar de que funcione mejor o peor. No, pero, es que no hay oportunidades para todo. ¿Qué significa que no va a funcionar? ¿Y el realismo o monarquismo que va a funcionar, qué significa? Bueno, para en todo caso de grados. O sea, lo uno funciona perfectamente 100% y lo otro 0%. Como que no. No solo que 0%, es que es la locura zombie. Hombre, pero es que afirmaciones tan categóricas, la democracia no va a funcionar. La monarquía sí va a funcionar. Funcionó categorías que no... Funcionó toda la historia de la humanidad, si esto es nuevo. Esta cuestión ahora del universalismo, el ateísmo de masas y toda esta cuestión es una cuestión. La historia de la humanidad, pero te estás metiendo en el mismo saco, o sea, estás haciendo como con lo del fascismo, metiendo en el mismo saco mogollón de cosas que no tienen nada que ver. O sea, toda la historia de la humanidad cabe en un modelo político concreto. No, ha habido muchos modelos políticos a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo general, el modelo de la democracia ateniense que el de la monarquía hispánica, son modelos que no duran nada. La democracia ateniense duró nada. Esos modelos no duran. La democracia como tal, Raúl, la democracia como tal es un sistema muy nuevo y va a tender siempre a la oligarquía. O sea, Aristóteles decía eso, todo poder es oligárquico, ¿vale? Por lo tanto, una democracia que es básicamente un conjunto de oligarquías que se reparten el poder, con ello es muy costoso y el coste de decisión muy bajo. Eso va a tender a crear una... La ley de hierro de la oligarquía no se aplica a la democracia, se aplica a todas las formas de gobierno. Todas, sin excepción. A todas las formas de protestas, a todas las protestas. Exactamente. Pero es que la democracia no es más que una forma de administrar el poder. Pero es que, por mucha forma de administrar el poder, tiene sus inercias y sus leyes de fuerza, de hierro. No solo de todos los partidos, como dice Robert Mitchell, sino también en la estructura de poder. Tú creas una estructura, o sea, digamos, las familias en todas las repúblicas que encuentras, tú coges las familias de
Estados Unidos, de Francia, cualquier república, donde no hay una monarquía como tal, y tienes como múltiples monarquías dentro del país. La familia Le Pen, pero es que te vas a Chirac, te vas a la Kennedy, incluso Trump, en cierta manera, es una oligarquía que tiene ostentación de poder. Claro. Sí. El problema de las democracias, y porque tienden a caer siempre, yo lo veo muy claro, es si todo poder es democrático y la democracia es un sistema de poder abierto en el cual entra mucha gente, se quedan múltiples oligarquías que tenderán a cada vez a crecer más, extraer demasiados recursos que lo harán cada vez más ilegítimas y a su vez con un coste de decisión muy elevado. Porque a tener que se coalizar entre todos. Y lo peor, Álvaro, la democracia tiende más a la oligarquización que otros sistemas. Y lo peor, lo peor. La oligarquía es más extensa y más grande, por lo tanto incrementa el coste. Y como incrementa el coste, lleva a su perdición. Es que encima... delega la responsabilidad. Eso puede ser. Delega la responsabilidad. O sea, el responsable no es una persona que está ahí a cargo, es el subsecretario del secretario que está en una reunión. Entonces, eso es lo que además no hay responsabilidad personal. Al no haber responsabilidad, la gente, digamos, no se siente involucrada, no hay un skin in the game. La gente no está metida en el juego, sino que lo vas delegando. Aparte, la gente no vigila el poder, por lo tanto, cada vez va en peor el sistema, hasta que al final quiebra. Pero es que una monarquía, ¿por qué siempre existe una monarquía? Es que la monarquía, en cierta manera, es lo más evolutivo, lo más natural. Si nos vamos a la época de los pueblos originarios, digamos, el paso previo al neolítico, ¿quién era la tribu más fuerte? La más grande. ¿Por qué? Porque era la que más activos tenía para ir a la guerra. ¿Y qué es lo principal que había eso? La familia extensa. Las familias más grandes tenían más poder y las familias pequeñas supeditaban su poder a la grande. De tal manera que una familia siempre se asentaba en un territorio y era la que dominaba ese territorio. Esas familias fueron evolucionando y buscando sistemas, y cuando una familia y un poder crece mucho necesita sí o sí un sistema de legitimación, que en aquel entonces era lo divino, lo que es creyente, pero es una evolución natural y por eso el ser humano tenderá a eso siempre, queramos o no. Es decir, que el poder se siente en uno y que ese poder sea lo más, digamos, claro y simple y divisible. Claro, el problema de la democracia es muy difuso. Y creas esa cuestión. Mucha gente no se siente legitimada y hay conflictos y eso. Yo creo que la democracia, en mi opinión, tiende a digamos, a fomentar más el conflicto interno que una monarquía o incluso una dictadura, entre comillas. Sí, totalmente de acuerdo. Además tienes lo peor que tienes ahí es que creas lo que dices tú, la polarización, porque tienes que enfrentar un grupo con otro para que ese grupo sea el más votado, poder sacarle las mierdas a la luz y todo lo demás para que ese grupo demuestre que es mejor que el otro. O sea, pero además lo peor es que tiene el problema de la temporalidad, que no tienes orgullo en lo que haces, porque el tiempo no es importante. O sea, el tiempo es el ahora. Lo que vale en la democracia es el ahora. Entonces el político roba, no hay nada futuro. O sea, claro, pero hay muchas excepciones porque, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos no se permiten más de 2 legislaturas seguidas, pero en España sí. Felipe González estuvo 13 años. Digas que no, o sea, a veces si sigues ganando igual que tienes que... Pero claro, no puedes pensar a largo plazo como dando por hecho que vas a ganar porque nunca lo puedes dar por hecho, eso es cierto. Pero lo de la monarquía es que me parece que es un concepto, parece que es muy difuso. Por eso te decía antes, Daniela, que claro, que igual estamos metiendo el mismo saco en muchas formas distintas. Decías, la democracia griega duró poco, sí, pero no te digo solo, o sea, de otras formas, pues ya te digo, el Imperio Romano era una forma de gobierno distinta a la monarquía hispánica, a las Provincias Unidas de Holanda o a los príncipes germánicos que se aliaron con Lutero o a la República de Venecia. O sea, todos los regímenes eran distintos y claro, porque si hablamos de la familia, por ejemplo, lo de la familia, pues es que hay excepciones porque vemos en repúblicas donde funcionaba pues también la herencia, ¿no?, para transmitir el poder, y en la democracia incluso vemos muchos casos como el de Kirchner, que si su mujer, que si cuál era el otro, su hermano, o en muchas democracias los familiares hay sagas. Claro. Porque es lo normal el poder cederlo. Si el poder es yo me asiento en el poder, creo una oligarquía y como tal la cedo.
y buscaré la manera posible dentro de la democracia, de la república o lo que sea para poderlo hacer. Esa manera que decís que es natural, puede que lo sea, de las sagas familiares, eso del poder, ¿eso es propio de la monarquía o es propio de muchos otros sistemas? Ahí está, o sea, si lo vemos en la monarquía, pero resulta que lo vemos también reproducido en otros sistemas, entonces ya no es algo propio de la monarquía. Es que está en la naturaleza. Pero la monarquía lo que determina es que es claro y conciso y se concentra en una sola familia, mientras que las otras son múltiples familias compitiendo entre sí y en forma difusa, de tal manera que no crea, digamos, una claridad y el pueblo vive engañado. ¿Qué me dices de las guerras de sucesión? También compiten familias en la monarquía. De ahí la... Y Dawkins, el profesor Dawkins, que gracias a él descubrimos los virus memepléxicos y toda esta historia. Pues y el argumento de Dawkins, pero no el argumento de los progres. Exacto. Mejor. Y dentro de 100 años vamos a estar de putísima madre. Y dentro de 1000 años vamos a estar mejor todavía. Y si te vas para atrás, todo feo, más feo. Sí, eso es Pinker también. Claro, eso es cabecita cuadrada. Perdón, o sea, el progre del está bien, creían la tecnología. Pero vamos a ver, pero un momento. O sea, tú. una cosa es creer como en una religión que siempre vamos a ir a mejor, y otra cosa es intentar demostrar que vamos a mejor. Como hace, por ejemplo, también Villanueva, o como... Eso es otra cosa muy distinta. La creencia de la ciencia, muy distinto. Claro. Es que simplemente por la acumulación de saber y la capacidad de redes sociales... pero es que la acumulación de saber es importante. Pues que si encima somos cada vez más, por el simple hecho natural de que cada vez somos más en el mundo, y estamos más interconectados gracias a Internet, las posibilidades de crear conocimiento y acumularlo y evitar que este se pierda cada vez es mayor. Por lo tanto, yo veo más probable que vayamos a mejor. Otra cosa es que haya la posibilidad de retroceder un poco, pero no va a haber un Mad Max, en cierta manera. Claro, es que a mí me parece igual de absurdo el pretender decir que vamos a mejor en todos los aspectos como pretender decir que vamos a peor en todos. No, hay muchos aspectos en los que vamos a mejor. Seguramente habrá otros tantos, el mismo número en el que vamos a peor, pero claro, y terminas negando realidades humanas como el hecho hay progresos objetivos. Terminas negando realidades humanas como de que el hecho de que el ser humano es memepléxico. Por eso me gusta lo que dice Moldbach de Dawkins. Dice, usted descubrió la memeplexia, pero usted también tiene una memeplexia. Entonces ahí es donde en ese sentido donde discrepo contigo, Raúl, porque no, o sea, si la monarquía funcionó durante 3000 años, en buenas épocas, malas épocas, cambiaban un rey por otro, le cortaban la cabeza a uno, ponían otro, lo que sea. Se le llama ahora, yo creo que es casi análogo al caso de lo del paganismo. O sea, ahora se le llama monárquico a un conjunto de sistemas muy distintos, y el cristianismo decidió llamar paganismo a un conjunto de religiones muy distintas. Me da que van por ahí los tiros, Sí, pero siempre tiene el trasfondo místico. El reconocimiento es el trasfondo místico. El reconocer que el líder es un líder místico. Aunque sea, que está bien lo que dice Susito, que el líder místico y el líder espiritual y el líder político no debieran estar unidos, pero a veces se unen. De hecho, hay una cuestión mística en cuanto a ambos, ¿no? Claro, ambos, pero eso tiene que ver con que el pueblo sea muy creyente. Porque además, de hecho, la República Islámica de Irán, pues es república y sin embargo es de origen divino. Claro, pero después dice, bueno, no vamos a hacer que sean creyentes porque el Dios es un virus mental, como dice Dawkins. Vamos a hacer que crean en nada. Y al final, ¿en qué terminan? Terminan en una apoteosis de desastre, o sea, de donde no hay valores morales ninguno, donde no existe ningún pilar de sujeción para nadie, donde todo el mundo hace lo que le da la gana y donde el delincuente es el que gana las elecciones. En eso termina, por no reconocer la realidad humana, el hecho del factor humano, de que el humano necesita una guía. No, eso desde luego que es de lo que plantea más problemas ahora, la necesidad de trascendencia olvidada. Daniela, piensa una cosa, el ladrón por lo general suele ocupar el cargo de poder. Ahora y en el pasado, si tú ves los políticos de hace... o las políticas básicamente de los emperadores, los que eran, esa no era una hermanita de caridad, que digamos. No necesariamente eran todos ladrones, no, yo creo que el que llegaba al rey, muchas veces llegaba o bien porque mataba a mucha gente, o bien porque, como pasó con el caso de del rey que hablaba de antiguo, del de la boca y el que decía la palabra justa, ¿no? O sea, el Trump, digamos, ¿no? El que te entretiene, el que dice, mira, este que me cae simpático, ¿no? El personaje... Sí,
la virtud de la monarquía en todo caso sería que es que no es elegible. Es que es una familia que está ahí, o un tío que está ahí, y no hay una competencia como tal, sino lo malo de eso es que la mediocridad de la clase, de la élite gobernante. Es decir, los reyes, los Austrias, tienen los Austrias mayores, los Austrias menores. Y paradójicamente, económicamente para España le fueron mejor los malos, entre comillas, los Austrias menores, que los buenos. Felipe II y Carlos V. O sea, los que peor fama tienen, que tienen pinta de tontos, no sé qué, no sé cuánto, económicamente y socialmente le fue muy bien a España. De tal manera que llegó Felipe V y cogió unas pocas monarquías más grandes, más ricas y sin deudas. Claro, es que esa es la cuestión taoísta, ¿no? De que el rey no debe actuar. O sea, cuanto más actúa un rey, más... Es que es eso, o sea, digamos, la virtud de la monarquía a su vez lleva su propia destrucción, que es decir, como hay tanta competencia para llegar al poder, la virtud de la monarquía es que nadie, dentro de la clase de política, nadie compite, pero los que están fuera de la clase política intentarán competir y harán derrocar a la monarquía. Porque a su vez esta se ha, digamos, enrocado en un entorno donde al no haber competencia se han quedado débiles. Claro. Coño, Luis XVI, sinceramente, no era mal rey. Y sin embargo lo guillotinaron. ¿Por quiénes? Por las clases pujantes que era la burguesía en aquel entonces. Sí, exacto. Sí, porque... sí, yo, en mi opinión, nació en el momento equivocado. Sí, no, y que, coño, o sea, si tú ves las monarquías, yo siempre lo veo así, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes a Luis XIV, tienes Luis XV y luego tienes Luis XVI. Y ves como Luis XIV, que era un cabrón, o sea, un gilipollas, van evolucionando y van a mejor. Llega Luis XVI y, coño, de puta madre. Y al pobre pero curiosamente eran los mejores reyes, son los más, digamos, y los menos útiles a la hora de hacer política, de ser, hombre, digamos, más avispados a la hora de... Se va viendo que el régimen ya va perdiendo legitimidad, pues los reyes intentan hacerse perdonar, quizá. Puede que parte de la explicación sea esa. Bueno, cuando se ven fuertes abusan, y cuando se ven débiles, pues entonces intentan... El zar Nicolás es un buen caso de eso que hablas, Raúl. Puede ser. Sí. Lo intentó arreglar cuando ya era tarde. Es posible. Hombre, el zar Nicolás, el problema del zar Nicolás es que perdió 2 guerras seguidas, la ruso-japonesa y luego le fue fatal en la Primera Guerra Mundial. Si el cielo le hubieran ido bien las guerras, quizá le hubiera ido mejor. Ya las reformas venían del zar Alejandro, o sea que el zar Alejandro ya era el primero que empezó a hacer los grandes cambios. Pero bueno, yo, en mi opinión, la dinámica del siglo XIX es siempre la del choque del viejo régimen contra la modernidad liberal que venía heredada de la Revolución Francesa. Y fue un terremoto que sacudió todo el mundo. Claro, y que cambió todos los parámetros religiosos, ¿no? Y dio a entender que el poder debía ser secular, cuando el poder es imposible que el poder sea secular, porque la secularización es algo no humano. La secularización es algo basado puramente en la razón, y el ser humano no es un ser puramente racional. Hay otros factores también. La Iglesia es el Estado. Pocas veces el Estado se ha visto tanto la unión de lo poder y con lo divino como ahora. Sí, porque el Estado es la religión y a su vez el poder. Sí, eso se ve clarísimamente ahora. Sí, el dogma de la democracia igual es un dogma, ¿no? Que no lo puedes romper, no puedes ir en contra de eso, pues estás yendo en contra de supuestamente los fundamentos religiosos de esta sociedad, ¿no? La guerra entre el antiguo régimen y el nuevo, sobre todo, ¿no? El empeño de Wilson en la Primera Guerra Mundial por acabar con los imperios, por acabar con el imperio otomano, el austrohúngaro, que fue un desastre. O sea, las consecuencias de que esos 2 imperios cayeran ha sido un desastre brutal. Desastre en Oriente Medio y desastre en Yugoslavia. Ahora, ¿qué revolución ha habido buena? Tú, Raúl, decías que han habido revoluciones buenas. Dame algún ejemplo. Hombre, buenas. Quiero decir que habrá... No hablamos de revoluciones, hablamos de revueltas, claro. Es que ahí me llama mucho la atención que pensaras que toda revuelta contra un gobernante es injustificada, o sea, o que todo... revuelta no, todo cambio de gobierno, toda revuelta lleva a una situación peor, a la primera. Hombre, no creo.
hablamos de un cambio. Como no soy historiador, tampoco te voy a decir que de hecho cuál la llegó a algo mejor. palabra revuelta la sacaste tú. No hablaba de revuelta, hablaba de revolución, o sea, de una revuelta que trae consigo un cambio en el aspecto político-cultural. Eso es revolución. Ah, bueno, entonces esto es algo distinto, Revolución, es que claro, depende cómo lo entendamos, no sé. Una revolución, pues no te sabría decir si alguna ha traído algo bueno, no lo sé. Las rebeliones ya serían... Para mí una revolución es todo cambio que cambia una parte importante de la sociedad. Es decir, que un cambio de sociedad clave. De forma rápida y traumática. Porque eso me gustó mucho una frase que dijo Dalmacio Negro, que era: toda revolución se sostiene con el terror. Y en el momento que se acaba el terror, se acaba la revolución. Y me encantó. Y es que si estudias las revoluciones es cierto. Es una etapa dura donde cuando acaba esta etapa dura, los hijos se comen a los fundadores, digamos, de la revolución, se acaba y se, digamos, crea como un semicontinuismo de lo que había previamente a la revolución. Si estudiamos las revoluciones más o menos modernas, o sea, posteriores a la Revolución Francesa, todos son iguales. Porque, a fin de cuentas, Stalin no era como un nuevo zar. Para mí sí lo es. El nuevo iba al terrible. Y de cierta manera es el que... Sí. O sea, además pone como ejemplo a grandes figuras históricas rusas. Y se legitiman ellas. Y el marxismo queda como algo anecdótico que, bueno, sí, pero coño, en cierta manera era más marxista Trotsky que Stalin. Stalin lo purga y consigue, digamos, asentar su poder. Que en parte era listo, porque si no lo hubiera hecho, hubiera acabado con Rusia, hubiera acabado con todo lo que, con su poder, y en parte el Poliparó lo apoya por eso. Que ven que como sigan la línea marxista, se van a tomar por culo del todo, 100%. No les quedaba otra. Sí. Y la teoría que tengo sobre la revolución es que hay dos tipos de cambios. Hay los cambios perdurables y los que no son perdurables. Los perdurables son el fruto de la evolución y del tiempo. Es decir, son pequeñas limaduras que se van sacando poco a poco y son aquellas que, digamos, se fraguan poco a poco. Tú si coges algo y lo pones en un cambio de temperatura muy rápido, quiebra. Eso es una revolución. Una revolución es algo que obliga a quebrar la sociedad y te la destroza. Es como una bomba. Mientras que los cambios evolutivos son fruto de poquito a poquito. Claro, lógicamente las revoluciones como tal no las veo ninguna buena. Bueno, algunos cambios de las revoluciones sí que perduran, bueno, muchos de eso. Sí. Muchos de los cambios de las revoluciones luego perduran. Perdura a lo largo del tiempo siempre y cuando esa revolución se haya romantizado. La revolución francesa hay ciertos elementos básicos que es que ya no había vuelta atrás, o sea que no se podía ir atrás. Una cosa que quedaron ya para siempre hasta que llegue otra revolución. Una cosa que decías ayer, Raúl, que me gustó es eso del tema de la neorreacción. ¿Cómo es la cuestión de la neorreacción ahora utilizando elementos revolucionarios, ¿no? Para poder, digamos, volver a lo anterior, ¿no? O a lo más lejos. Decía que si lo progresista es lo conservador, pues lo reaccionario es lo revolucionario. Sí, y ahí tienes razón, pero claro, eso no se da. Cuando hablas de revoluciones, pues no sé exactamente revolución, claro, ¿en qué sentido? Claro, pero no se da por una cuestión de que ahí es donde yo discrepo en cierta manera con Rothbard, porque Rothbard se considera revolucionarista más que evolucionista, ¿no? Pero quizás llegue una revolución reaccionaria, pero yo veo que más bien una caída por peso propio del sistema antes que una revolución. Si se llegara a dar un torno a los valores del pasado, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, de lo que hablaba Marx también, de lo que el capitalismo acabó con los valores del pasado, los valores caballerescos y todo lo demás. Entonces, si vamos a volver a esos valores, seguramente sea a través de una caída del sistema propio, más que de un levantamiento, digamos, de un montón de anarcocapitalistas con algo. Eso es recrear, eso es repetir la historia como parodia. Sí. Exacto. Es espada de plástico. Sí, exacto, es espada de plástico. Ahora no vas a tener ese levantamiento, esa cuestión de un montón de gente con... Otra cosa es que surjan valores, surjan instituciones
que puedan recordar a lo pasado, o sea, puedan recordar al antiguo régimen más que al nuevo, pero todo lo que sea intentar restaurar algo ya, claro, es que Sí. no, No, es que no vas a es que encontrar. no hay memoria de eso, no queda gente viva que haya vivido el antiguo régimen. Claro, exacto, exacto. Es más un sueño, ¿no? Es una cuestión quijotesca que tenemos, los que en realidad pensamos que hay formas mejores que la democracia, en realidad somos unos quijotes, ¿no? Claro, es que reinterpretarlo, pues sí, porque muchos documentos que haya, de todas maneras, estamos recreando algo que no hemos vivido. Ujú. Sí, hay ideas remotas, ¿no? Como países como siempre Francisco, que es monarquista también, es realista. Él menciona siempre lugares como Luxemburgo y... Pero Encima si eres del palo de bola, que te quieres ir a lo más antiguo, pues cuanto más antiguo, menos documentos y por lo tanto menos fidelidad, o sea, menos sabes lo que realmente estás... no te creas, se sabe mucho del pasado, lo que pasa es que no se promueve. No sé por qué no se promueve. Es el tema de la egiptología. A mí me gusta el tema de la egiptología porque más que nada, antes que Cuanto ser... más en el pasado, menos se sabe. Para muchos les parece magufo, como para ti, que me gusta la egiptología, pero yo lo veo más como una cuestión más interesante del estudio, del análisis del comportamiento humano a través de la historia, ¿no? Y lo que te ofrece la egiptología en eso es muy lindo, porque te ofrece conceptos que no entran dentro de esta sociedad, ¿no? Que son conceptos que creaban una cosa quijotesca, ¿no? Decir, bueno, está bien que hayan, lo que hablaba Leire, que hagan esos rituales donde la gente hacían orgías y todo, era una cosa así Claro, bien pero la información que nos llega es tan, medida. digamos, nos llega tan poca información de esa época que tan apenas nos imaginamos cómo podría ser, pero sabemos realmente poco, ¿no? De cómo era. Claro, pero lo sabemos no por un problema de que no haya información de esa época. De hecho, desde la piedra Rosetta podemos leer los jeroglíficos, se puede leer A cualquier ver, jeroglífico. información, hombre, claro, pero no compares la información que tenemos de Egipto con la información que tenemos del siglo XX. Audiovisual, Claro. no compares, claro. Exacto, exacto. No, pero aún así, aunque tengas todo el material escrito, porque los egipcios escribían muchísimo, se dedicaban a escribir, tenían equipos de gente escribiendo permanente. El tema es que no lo entiendes, o sea, la cuestión mística no, desde el punto de vista actual no la vas a entender. La cuestión de un libro que te guía en el más allá, esa cuestión de la preocupación por la muerte, que ahora la preocupación por la muerte es algo más que nada de un miedo así snowflakeista, no es una cuestión de preocuparse en sí por lo que viene después, ¿no? Porque lo que hablaba es de que eso lo habla mucho Foucault, ¿no? Estamos en una sociedad disciplinaria, lo más importante es cómo administras la vida, no lo que te pase después en la muerte, ¿no? No sabemos cómo se preocupa la gente por la muerte, cada uno se preocupará de una manera. Claro, No pero sé. había un sistema metodológico en eso, ¿no? De escribir un libro que iba a ser una guía para ti, para el más allá. O sea, preocupaciones que no tienen nada que ver con las preocupaciones que nos han inculcado ahora, porque las Ya, preocupaciones pero eso no es propio de Egipto, eso es propio de todas las religiones. claro, y de la cultura. O sea, tu cultura a ti te obliga, nuestra cultura nos obliga a pensar en que en que va a haber un referéndum de la Constitución, todo lo que es ahora, la administración de la vida, ¿no? No incluso el tema del virus es una obsesión con la administración de la vida, más que con el hecho de que la gente se pueda morir. Pero, a ver, quiero decir que es necesario preocuparse por el miedo a la muerte y la necesidad de trascendencia, por supuesto. Pero tampoco podemos caer en lo que criticaba Leire ayer, con mucha razón, que es despreciar esta vida y preocuparte solo por la más allá. Eso sí que es, ¿cómo decirlo? Kamikaze. Claro, pero el tema es ese, que la apreciación de la muerte conlleva, que eso también lo dice Leire Chiar, también lleva la celebración por la vida, ¿no? O sea, una sociedad que está preocupada por lo que va a haber más allá, lo van a estar pasando genial mientras viven, no van a estar preocupados de que si me falta que te prestes grano de arroz. Se suele decir así, de manera muy simplista, ¿no? Que se suele decir que si eres muy consciente de que no hay otra vida, entonces disfrutas más esta vida que tienes, disfrutas los pocos días que tienes. Claro, y no, Hombre, no es tan claro. No es tan claro. Igual si sabes que no hay otra vida, estás siempre pensando en que te vas a morir. O sea, igual disfrutas más de la vida si piensas que efectivamente va a haber otra vida. Es al revés. Tú fíjate que es al revés. El que tiene por eso. El que tiene una guía del más allá no se va a preocupar por la muerte tanto como el que no la tiene. Y esa por y ahí eso, no, por eso. el tema Sí, por eso digo, si crees que va a haber otra vida, pues ya no vas a estar diciendo, joder, me voy a morir, voy a dejar de existir. Es la idea más aterradora.
para la conciencia. Exacto, y para el cuerpo va a dejar de existir. Es una para idea que... órganos, que es lo que tenemos ahora, gente con cuerpos sin órganos, el hibridado, el que no tiene sentido de trascendencia, todo lo que es el posmoderno, el ser humano posmoderno, un virus que te puede matar es aterrador, porque lo único que tienes es esta vida, no tienes otra cosa. Y te han dicho que en esta vida es donde tienes que hacer dinero, tienes que estar linda, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, después más allá no va a haber nada. Aprovecha ya. Y la democracia crea además, todavía lo fomenta más la democracia todavía, porque la democracia crea esos polos opuestos en donde estás preocupado todo el tiempo en lo que está haciendo este zurdo que me va a venir a robar. Eso es una vieja cuestión filosófica la que plantea Unamuno en San Manuel Bueno Mártir, ¿no? El cura que deja de creer, pero dice, creo que la gente está mejor con estas creencias que sin ellas. Así que yo voy a seguir difundiéndolas. Vamos a dar la palabra a Susito, que lleva un rato callado. A ver, el tema de la monarquía y tal. A ver, está demostrado a lo largo de la historia de que la monarquía da una estabilidad a la social que no hay ningún sistema que dé. Ningún sistema republicano da la estabilidad que da la monarquía, y además la monarquía es progresista, y la monarquía más progresista que hay actualmente es la monarquía salafista. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una monarquía progresista, pero totalmente muy paulatina, muy despacio. Que es una monarquía... Joder, tú te partes el culo, pero es verdad. Es muy vaticanista. Tan despacio parece que no se mueve. No, va muy despacio, pero que, a ver, es una monarquía muy tradicional que se basa en unas leyes que son de origen divino, que no hay ningún sultán, ni ningún imán, ni ningún rey que se atreva a modificarlas, y llevan así durante siglos, por lo tanto es estable esa legislación. Y aparte de eso, pues que es progresista porque abraza cualquier avance tecnológico que vaya surgiendo a lo largo de la historia. Es decir, dime cuántas monarquías, mira, me da igual la sueca, me da igual la inglesa, me da igual la monarquía que sea. ¿Tú crees que esas monarquías europeas que llevarían a cabo el comportamiento que llevan las monarquías salafistas con el descubrimiento del petróleo? ¿Tú crees que estas obras faraónicas, volviendo a lo que decía antes Daniela, crees que las monarquías europeas llevarían a cabo esas obras faraónicas? Tú, a lo largo de la historia, tú ves las obras que sí, vamos a ver, o sea, todo lo que es la extracción del petróleo, todo lo que es la refinación, ellos no tenían ni puta idea. O sea, claro, toda esa tecnología, todos esos conocimientos vienen importados de Occidente, no me jodas. De Estados Unidos, de Gran Bretaña. Abrazaron ese recurso, sobre todo las árabes, las puras, las árabes puras, las de Emiratos Árabes, las de Arabia Saudí y demás. Abrazaron la lotería, les tocó la lotería, o sea, esfuerzo y talento ninguno, les tocó la lotería sin más. Bueno, pero supieron aprovechar la oportunidad. Aquí también hay muchas loterías de recursos y no se saben aprovechar. Por lo tanto, hay a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y hay que reconocer de que la estabilidad que proporciona la monarquía salafista fue una característica fundamental para que su evolución, que es lenta pero es estable, es decir, cada paso que dan saben que ese paso que va a dar algo positivo. Pero su estabilidad depende de la inestabilidad de Siria, de la inestabilidad de Irak, de la inestabilidad de Libia. Yo te puedo hablar en el tema turismo, en el tema turístico, que yo en eso tengo por trabajo y por formación, conozco un poquito el asunto. Es que fueron sumamente inteligentes de invertir ese dinero que genera el petróleo en esas infraestructuras, porque esas son unas infraestructuras que hoy por hoy les da incluso más dinero y les da incluso mucho más caché de lo que es el petróleo. Fíjate qué interesante, y ahora que me has traído a la mente es Arabia Saudí, Susito, porque la cuestión de la monarquía tiene una cosa muy valiosa, que es el amor por la belleza. Hay una relación entre lo monárquico y la belleza que no existe en la democracia. La democracia tiene una herencia del lado ese, de una parte del cristianismo que iguala lo feo con lo bello. O sea, si te fijas los estados monárquicos, como Mónaco, como todos estos lugares, o como Arabia Saudí. Por cierto, Daniela, perdona un momento.
Las Un segundito. árabes gastan más en cosmética y en estar lindas que los de cualquier país democrático. Un momentito. Entonces, Mónaco, que era el reinado y era la monarquía más pobre hasta hace 100 años, era la más pobre de Europa. Entonces, también supieron aprovechar el órdago o el privilegio del casino o de la creación del paraíso fiscal, al igual como lo aprovecharon los árabes con el petróleo. Fíjate Porque que Mónaco... y todo tiene que ver con estar linda, con gente que se saca fotos, que salen en las revistas, están todos bonitos y todos felices. Y eso está bien. Está bien. ¿Por qué tenemos que ver cosas feas? Estar viendo cosas feas y gente fea. Y gente como los políticos, esas gordas. ¿Quién contrataría una gorda de esa de la política? ¿Quién contrataría una gorda de esa de la política? De los partidos. Hombre, pues la monarquía hereditaria no es muy... Sí, esa gente estaría, no sé, estaría... La monarquía hereditaria no favorece mucho la belleza que digamos, porque si te sale el hijo feo, pues es el hijo rey, por más feo que sea. Sí, pero igual seguía la gente en el corte y aunque el rey sea un mono, el entorno... Pues en España hemos tenido cada rey... Sí, aunque sea un mono... Bueno, ya eran retrasados los pobres, o ya no eran feos, eran subnormales, pero bueno. Y... Felipe II, que era feo, y se lo hacía con la ancestra mía, con la princesa de Ébola, una de mis ancestros, porque tengo uno de los apellidos míos coincide, y era linda la gente, o sea, la belleza, el rey era un feo, pero estaba rodeado de gente linda. Como el degradado tiene que estar el genoma de una persona para que tenga afición a comer cristales. Es que es como ese monstruo que sale en Los Simpson, que nada más nacer dice ¡mátame! Claro, pero un rey lo tiene que... Hay un cuento muy lindo de Borges, de una tribu del Amazonas, que al rey lo que hacían era le cortaban los brazos, las piernas, la lengua y le sacaban los ojos. Y es muy interesante la idea, porque claro, el rey lo llevaban en las batallas así como un trofeo. Traían al rey mutilado en las batallas como un trofeo. Una cosa muy mística, si lo piensas. Porque ahí tienes al rey ya como símbolo puro, no como una cosa, un obrante, sino como un... ¿cómo sería la palabra que une todo? Como un... Más que un obrante, es un símbolo, ¿no? Se termina convirtiendo en el símbolo puramente. Y es el símbolo lo que unifica, no lo que divide. El rey que actúa crea la división, o sea, porque al actuar, actúa a favor de uno en contra de otro. Y ahí es la cuestión taoísta, ¿no? El poder no debe actuar, porque si el sol actuara, habría una explosión solar, nos vamos toda la mierda. Entonces, la cuestión es esa, la cuestión cósmica tiene relación directamente con la cuestión pasiva de dejar ser. Con eso lo puedo identificar, el rey que une frente a la democracia que divide. Sí, eso es básicamente, creo, lo que decía, lo que estaba diciendo Alvarito también antes y Susito. En eso coincide, o sea, no puede haber polarización cuando hay un orden cósmico. En democracia parece que se busca más el máximo común divisor y quizá un rey busque más el mínimo común denominador. Exacto. Es coadyuvante en lugar de disgregante. Es muy bueno ese cuento, creo que te lo recomendé, Raúl, una vez, ¿no? El informe de Brody se llama, que es la historia de creo que es un misionero escocés que va al Amazonas y descubre una tribu que se llaman los Yahoos, que de ahí vendrá la palabra Yahoo, fíjate, porque Borges influenció mucho. Y los Yahoos tenían una reina que era una loca, como una especie de pitonisa y prostituta y una cosa rara, y el rey era un mutilado, sin brazos, sin lengua, sin piernas. En el momento que lo elegían tenía que pasar la mutilación. Johnny cogió su fusil, ¿no? Qué horror, es horrible esa historia, por Dios. Pero muy humano, ¿no? Es muy humana. Imagínate, ¿no? Imagínate ser ciego, sordo, mudo, manco. ¡Qué horror! O sea, volvemos a lo del monstruo de los Simpsons. ¡Mátame! Sí. Pero es muy lindo porque pone el poder como algo horrible también, ¿no? O sea, que el poder debe estar en manos de alguien que está a sufrir, que está destrozado, ¿no? El poder es que pasa un poco también con el Cid, ¿no? Cuando el Cid lo atan muerto al caballo para que salga a la batalla otra vez, ¿no? Que eso es una cosa también muy curiosa, muy de esa cuestión de misticismo, ¿no? De la cuestión mística del rey, más que de la cuestión del rey obrante.
Es la cuestión mística. Está en la batalla. Y está claro, está muerto el Cid, ¿no? Pero está en la batalla. Entonces ganamos la batalla. ¿O no? Creo que la ganan. Creo que la ganan al final. Sí, le terminan ganando, creo. No me acuerdo cómo termina la historia, pero sí creo que terminan expulsando a los moros. No sé, Alvarito, ¿quieres añadir algo más? Y ya podemos ir cerrando. No, sí, estoy escuchando esto bastante interesado. Hombre, lo que está claro, yo el tema de la belleza, a ver, por lo general, si tú haces una cosa, por ejemplo, yo la belleza en la monarquía lo veo sobre todo en las cosas que trascienden y se van a transmitir generación tras generación. Si tú ves, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro, coño, la cantidad de horas preciosas, o San Petersburgo, es preciosa esa ciudad. Exacto. Es decir, las ciudades, por lo generales, de las épocas monárquicas, a pesar que había ya un protocapitalismo, ¿no?, que estaba ya emergente y subiendo, por lo general buscan la belleza, pero con un sentido de esto va a quedar para mis futuras generaciones. Se va a acumular. Ahora bien, a nivel físico, más belleza, hombre, supongo que a todo el mundo nos gusta pelear con gente guapa, ¿no? Pues lo mismo. Es así de simple. Hay una razón práctica, que incluso por eso se dice que los románticos eran amantes los románticos eran amantes del antiguo régimen, porque en el antiguo régimen estaba la monarquía y la aristocracia eran los mecenas. Como eso artistas. también, en relacionar la democracia con la fealdad realizada con la monarquía, joder, en la democracia también importa la belleza. O sea, no me digas que los candidatos muchas veces los eligen, no solo, pero en gran parte por su aspecto. O sea, ahora mismo me dirás que los candidatos normalmente en España o en otros países tienden a ser feos. Yo creo que no. Depende. A Hillary Clinton, por ejemplo, le hacen fea, a propósito. Estuve leyendo un artículo que decía que a Hillary Clinton le buscaban que tuviera más edad y que no fuera tan guapa. O sea, la imagen pública que ella quería dar, porque así consiga más votos. O sea, en la mujer, de cierta manera, buscan más que sea fea, y en el hombre que sea más guapo. Es que en el caso de Hillary Clinton es suficientemente fea por dentro como para que no importe lo guapa que sea por fuera. Susito es el demonio. Susito se tiene que ir, pero hay una cosa que es cierta, que en la democracia siempre va a buscar que se favorezca lo más mayoritario. ¿Y qué es lo más mayoritario? Los más mayoritarios suelen ser unas viejas gordas feas. Porque mucha gente vota guapo. Porque mucha gente vota guapo. La gente no le gusta. Gente como esta chica del PP, ¿cómo se llama? Toda la gente que vota a Pedro Sánchez, voy a votar a Pedro Sánchez, que es muy guapo. Gente aristocrática, linda, como la de Toledo, ¿cómo se llama? La Cayetana. La Cayetana. La Cayetana. La gente no la quiere, es demasiado. Tendría que ser una vieja gorda de 1,5 metros. Feminista, enojada. Hay mucha gente que vota a los candidatos porque son guapos. Quizás entre otras razones, pero entre ellas una razón es porque son guapos. Ese que promueve la fealdad para nada. Y mira, Arrimadas y Rivera. Pero en los hombres, es cierto lo que dice Alvarito. Estamos hablando de la fealdad en el sentido de practicidad o que no van a, digamos, postergar su obra a futuro. Una cosa es, yo me hago una fachada y yo, como me veo al resto, soy como el sujeto pasivo, ¿no?, el que es votado, pues claro, a mí me interesa tener como un buen libro, tener una buena fachada, en la cual sea fácil de vender y que la gente me compre. Pero luego lo que es la obra política y lo que dejan, ahí no importa tanto la belleza, tanto en cuanto que, como yo ya no ostentaré el poder y no se lo voy a pasar a nadie más, o las posibilidades de que se lo pase a otro son muy bajas, pues no voy a preocuparme de dejar, digamos, una impronta de belleza. Cosa que la monarquía sí hacía. O sea, la monarquía, digamos, miraba más por la belleza que superaría, digamos, lo temporal, ¿no?, que se hacía más a largo plazo, y la democracia mira la belleza a corto plazo y olvida a largo plazo. Sí. Mucho rigor y poco. También estamos en una época más materialista, es decir, que miramos más lo práctico y no tanto la parte del arte. Pero fíjate, Álvaro, cambia, por eso. ¿Por qué los artistas? Es una época materialista y superficial. O sea, que las apariencias nos fijamos mucho. Claro. Sí, pero, hombre.
Pero tú dime, Raúl, si como músico no preferirías ahora, en lugar de no ganar nada haciendo música, que tengas un marqués o un príncipe o uno que te dice, me gusta tu música, toma, te voy a comprar un estudio que te caga. Ese era el sistema antiguo para los artistas, por eso los artistas eran... Pero ahora tenemos el crowdfunding. Claro, ahora tenemos el Patreon y todas esas mierdas. Sí, bueno, eso para ganar dinero. Además, es que es mucho más fácil. Lo que tienes ahora, es más fácil encontrar esos mecenas. Lo que tienes ahora es el Estado, pero para el Estado tienes que ser mujer, preferentemente negra, transexual, todo lo que le quieras añadir. Entonces ahí sí vas consiguiendo más, porque la credencial es esa. La credencial en la democracia es la de ser víctima. Chao, Susito. Se fue el Susito. Adiós. A tomar por culo, estás pesado. El carné de víctimas. No. Democracia. Tú fíjate que en Arabia Saudí, ahí tienes razón, Susito. En Arabia Saudí hay víctimas, pero no te quejes. ¿No? Ahí no te puedes quejar. O sea, no es negocio quejar, no es negocio político la queja. Es que la democracia ha conseguido que el sujeto político por excelencia sea la víctima. Cuanto más lloras, más consigues. Claro. Y es muy perverso eso, ¿eh? Porque cuanto peor, mejor. Es decir, la degradación social sí o sí va a llegar con eso, es que no queda otra. Sí, al menos lo que es desperdiciar recursos. Ayn Rand tiene un artículo. Ayn Rand tiene un artículo muy bueno que yo me he peleado con los randianos demócratas, porque hay un artículo que ella habla de la pirámide invertida, ¿no? De cómo la democracia en realidad es una pirámide invertida. O sea, donde tienes en la parte alta de la cúspide tienes toda la muchedumbre y en la parte baja tienes el que debiera estar a cargo, ¿no? Es como la familia Pujol. La familia Pujol es el claro ejemplo. Tienes los hijos buenos, son empresarios, que sí, con influencia y todo lo que quieras, pero son gente que vale la pena. Y los más tontos están en política. ¿Sí? Es que es curioso. Y seguramente si empezamos a estudiar las familias, probablemente vemos esa regla. Sí, sí. Y tiene más éxito una, ¿cómo se llama esta de Podemos? Fea. No, fea. ¿Cuál de ellas? Es que hay muchas feas. Pero cualquiera de ellas tiene más éxito que la Cayetana, si lo piensas. A nivel electoral, claro. Por ahí. Es que claro, la mujer en política, la belleza la afecta. Claro, no, pero la fealdad en política, sobre todo si eres mujer, es que claro, si una mujer viene a otra mujer, la ven como una competencia desleal, ¿no? Y encima que ostenta poder. Y ahí es difícil. Sin embargo, una mujer que tiene poder y es fea, tipo la Thatcher, la ven como una madre, como una abuela. Entonces ya no... Sin embargo, el hombre que busca poder y que la gente quiere apoyarse en él, lo que busca en todo lo contrario es que sea guapo, que sea fuerte, sea más macho alfa, entre comillas. Sí. Que de cierta manera lo que buscábamos siempre, o sea, si tú das las caes en las manos, o sea, si alguien te quiere engañar, lo que va a hacer es buscar certezas, ya sea fijamente, y cuanto más, digamos, buena apariencia tenga, o sea, tú tienes resultados positivos, por lo tanto, y la genética, porque al fin de cuentas, algo bello es algo que tiene buena genética. Por lo tanto, digamos, o sea, yo este tío me confío mi poder. Pero no es lo mismo la visión masculina que femenina. No, y hay una cuestión genética en la política que es por eso, por lo que al final te acabas haciendo realista, ¿no? Por la cuestión genética en la política, precisamente porque la gente busca una genética, igual que buscas una genética para reproducirte, también buscas una genética para el poder, ¿no? Hay una decisión genética en el poder. Tú eliges, incluso los reyes antiguos elegían o llegaban al rey por eso, ¿no? Llegaban por una cuestión de que tenían una genética más fuerte, podían a lo mejor durar más en batalla, podían hacer cosas que los demás mortales no podían hacer, o hacer magia de algún tipo. Cosas las monarquías que se basaban en la genética duraban poco. O sea, los visigodos, claro ejemplo. La mayoría fueron muertos, se mataban entre ellos. Lo que dice Jesús, Raúl, ¿no? Con el tema del tema del sucesorio. De ahí que la evolución de la monarquía dijera, vamos a buscar una ley que, digamos, dejara las cosas claras y se hiciera la ley sálica. Claro. Que evitara los conflictos internos de la familia. Porque, en cierta manera, debilitaba a la familia y debilitaba a la institución. Lo que pasa es que luego le venían la competencia por fuera. Y de lo que habla Ledín también, de traer un rey extranjero precisamente por eso, para evitar las disputas entre las facciones internas. Aquí sí te toco los abuelos.
aquí sí te toca los Saboya, y de hecho los borgoñones que todos vienen de Flandes. Es que era una cosa habitual, o sea, a fin de cuentas el monarca era es lo que dice, ¿no? El rey reina, pero el rey no gobierna. El poder estaba en el fuero, en la asamblea. Sí. Cosa que, de cierta manera, por ejemplo, lo que tú has comentado, Raúl, sobre el tema de las repúblicas, como la República Genovesa, la República Veneciana o Suiza misma, son repúblicas, sí, pero mantienen la estructura del viejo régimen. No sé si me explico. Son repúblicas que funcionaban precisamente porque eran pequeñitas y funcionaban con el sistema del viejo régimen. Claro. Cosa que hoy en día la república moderna que tenemos todo en mente no funciona así. Funcionaba precisamente por eso. Y entonces, ¿qué me dices del ejemplo de Estados Unidos? A ver, Estados Unidos... Funciona porque ha durado mucho tiempo. Lleva 12... Hombre, esperemos cómo acaba porque está ahora mismo bastante revoltoso. Estados Unidos con el tema de los tiroteos y todo. Pero ha funcionado durante mucho tiempo. Con Raúl. Poco que dura la república. Pero Raúl, piensa una cosa. Estados Unidos, o sea, la gente pone el punto de inicio de Estados Unidos en el momento que se independizan de Inglaterra, del rey Jorge. Pero en verdad, Estados Unidos como Estado-nación y unidad política como tal, es al acabar la guerra de secesión. Que de ahí que sugiera el nacimiento de la nación. Pero es que la nación se construye con la inmigración. O sea, lo que hay al principio son muy pocos habitantes y muy poco territorio. O sea, la nación se construye realmente con el avance hacia el oeste y con la inmigración. O sea, van adueñándose de más territorio y va aumentando muchísimo la población. Pero es cuando se construye. Estados Unidos, de verdad, a nivel antropológico, sociológico. En Estados Unidos es un fracaso lento, es una caída lenta, ¿no? Es una caída, por incluso el mismo Jefferson de viejo dice, le pagamos al rey de Inglaterra un 3% de impuestos y ahora estamos pagándole un 20% a estos sinvergüenza. El mismo Jefferson, en la vida de Jefferson, imagínate después de que muriera Jefferson, imagínate 200 años después, como estamos ahora. Eso es un circo. No, pero tenemos que entender una cosa, la monarquía, Estados Unidos como tal, como unidad política y estructura, que es lo que digamos como forma de poder, se constituye sobre todo al acabar la guerra de secesión. Una vez eso se ha formado, debemos entender que Estados Unidos es un país en construcción, en el cual está llegando un montón de gente nueva que está no involucrada en la política. De tal manera que las presiones internas no les afectan mucho. Por otra parte, es un país muy extenso que, de cierta manera, no hay mucha población. De tal manera que las tensiones internas del pueblo se van disipando. Y una vez llegaron esas tensiones internas que se disipaban, luego fueron hacia afuera, creándose el hegemón que es actualmente. Es decir, hoy en día, una forma que tiene el poder político de mantenerse el poder es, en cierta manera, intervenir fuera. De ahí que la intervención en Estados Unidos fuera cada vez sea mayor. Es una manera muy fácil de echar balones fuera y mantenerse flote como sistema político. Veremos ahora si hay un retroceso, si Estados Unidos aguanta. Porque ¿quién te dice que California no empieza a independizarse, Texas empieza a independizarse, y hay movimientos secesionistas poco a poco? Sí, claro, es que no tenemos que ver las cosas como algo estanco y cerrado. Estados Unidos, como tal, es un país muy complejo que ha ido creciendo poquito a poquito y que tiene unas estructuras sociales muy distintas al resto de países. Ahora veremos que ahora que se está ya conformando como país ya claro y tiene una cierta historia, veremos si es capaz de aguantar. Sí. Igual que España, ¿quién te dice que España no acabe siendo volvamos a las taifas en un futuro? Sí. Vamos. Sí, exacto, y está difícil porque el control ahora mismo del hegemón está en contra de quiere avanzar políticamente, o sea, quieren avanzar. El tema de lo que discutía el otro día, creo que con Raúl, ¿no? No me acuerdo, de avanzar con esto del COVID, ¿no? De avanzar como Estado controlando a los individuos, la sociedad de control de la que habla Deleuze, ¿no? A la que estamos entrando, una sociedad de control donde tú estás sometido sin darte cuenta. Y eso me parece que se puede llevar puesto todo, se puede llevar puesto también en Estados Unidos. De hecho está pasando como Chile. Estados Unidos está en la misma situación que Chile. Se cuestiona
se cuestiona la Constitución, quieren cambiar la Constitución. A ver, yo por ejemplo, claro, es que yo lo que veo, lo que estuvimos hablando del COVID, ¿no? Yo para mí esto es un acelerador. O sea, la empresa que va a quebrar, ahora quiebra. El país que tiene un sistema de pensiones jodido va a quebrar antes. Lo acelera. Probablemente pueda acelerar la caída del dólar. ¿Puede pasar? Veremos. Si llega a una inflación de verdaderamente se desboca, pues podemos ver quizá la caída. Warren Buffett está invirtiendo en oro, por ejemplo. Ojo. Y hasta ahora no se había dado. A ver, Warren Buffett, sea muy mayor todo lo que quieras, pero el tío es un viejo zorro. Sí. Es listo. Y como él hay mucha gente, es decir, gente que dice, oye, quizá lo que hay ahora puede tambalearse un poco, y si se tambalea puede caerse mucha gente. No sé, veremos. A ver lo que veremos en unos años. Chicos, yo los voy a dejar. De aquí salen como 3 podcasts, ¿no, Raúl? Salen por lo menos 2. Sí, porque el tema del fascismo de Susito no quedó nada. La primera parte que era fascismo, ¿no? La primera parte. La primera parte que... No importa. Pues yo en fascismos, la verdad que sabía poco. Pero un buen capítulo sobre realismo político sí que no sale. Hombre, es que para mí el realismo político, la gente le dice realpolitik, no sé qué, es que al final de cuentas la política debe ser real sí o sí siempre. Porque es que yo lo que aspiro es entender la realidad, no aspiro a otra cosa. Entonces, hombre, yo claro, lo que veo es que... La realpolitik, digamos que es todo lo que no se dice delante del micrófono y delante de las cámaras. Claro, exactamente, sí, digamos la verdad, ¿no? Digamos la parte oscura que no se ve. Claro. Yo lo veo así. Yo, por ejemplo, la realpolitik, yo sin embargo, sobre todo la veo, sobre todo el tema de ideologías. Para mí, una ideología solamente sirve para el gobernado. Para el gobernante, una vez llega al poder, debe olvidarse automáticamente de la ideología y centrarse solamente en sostenerse en el poder. Y ir variando el discurso conforme vaya necesitando. Entonces, claro, hay un psicólogo. La Falspolitik sería, pues, los discursos de campaña, las declaraciones a los medios. Eso sería la Falspolitik. Sí, lo que dice Crisito de Abascal, sí. Claro, sí. Pero, por ejemplo, Donald Trump, a ver, yo prefiero Donald Trump a Hillary Clinton y a Biden. Como más menor, pero es que, literalmente, Trump, lo normal es que vaya variando, puede ser que tenga una cierta hoja de ruta, pero por lo general, yo muchas cosas no he visto que haya cambiado con Trump, sinceramente. Hombre, es que su poder es limitado realmente. Claro, no lo puede cambiar. Claro, por eso mismo, es que la estructura de poder impide muchas veces el cambio, y no va a haber el cambio. Dice, va a acabar con la fe, digo, sí, los cojones va a acabar con la fe. Lo decían muchos. Pues, ojalá, pero no. Pero no. No van a haber cambios. El cambio, en realidad, lo que hace, lo hablábamos ayer, lo que hace la derecha hoy en día es frenar un poco, nada más. Lo que viene... Sí. La derecha ha perdido, digamos, el ímpetu de cambiar. Sí. La derecha lo que está haciendo simplemente es aguantar un poquito y seguirle las bromitas a la izquierda. Sí. La izquierda como sistema de cambio, ¿no? Y utilizar los medios no hegemónicos, que de ahí viene lo del aceleracionismo de derecha, utilizar el internet, porque por la vía democrática no te van a dejar entrar, eso ya es un negocio armado. Claro, es ahí está claro el ejemplo de la oligarquía, es decir, la izquierda se ha hecho con la hegemonía de poder y como tal no te van a dejar entrar ahí dentro. Se han repartido las cartas entre ellos, se ha creado una nueva, entre comillas, aristocracia interna dentro del sistema. No es la izquierda en absoluto, ¿no? Es en todo caso un liberalismo progre, pero no representa a toda la izquierda, vamos, ni de lejos, o sea, todos los comunistas, todos los anarquistas, ahí no pintan nada. Bueno, no sé. Si hablamos de realpolitik, si hablamos de realpolitik como tal, y la digamos, en cierta manera, la ideología es lo de menos, una vez se ostenta el poder, claro, que es la izquierda y que es derecha. Podemos tener una cierta tendencia, por ejemplo, la tendencia que está gobernando ahora o que ha conseguido ocupar los estratos de poder es izquierda, tanto en cuanto que tiene una tendencia hacia ello, pero no es 100% izquierda porque no quiere ser realizado medios de producción. No lo es como tal.
Pero es que ese no va a existir nunca en el poder, con perdón. Es que, coño, hasta fue Lenin. Lenin llega al poder, se encuentra un montón de problemas, pero es que te das cuenta desde el primer momento que llega al poder, que ve que necesita sí o sí volver a ocupar Polonia. Y se forma la guerra ruso-polaca. Y tú estudias un poco cómo va la guerra ruso-polaca y te das cuenta y dices, madre mía, ¿dónde está el marxismo aquí? Aquí no pinta nada el marxismo. Que inventa la teoría de la... ¿Cómo dice? La visión infantil de la izquierda, no me acuerdo el nombre cómo era. Para legitimarse, es decir, sí o sí, si la Rusia tiene que aguantar, tenemos que invadir Polonia y recuperar Ucrania. Realpolitik. Claro, exactamente, pero dices, ¿dónde está el marxismo aquí? ¿Qué pasa? ¿Lenin ya es de derechas, ya deja de ser de izquierda porque ya no quiere hacer eso? Cuando implanta la NEP y vuelve, digamos, a crear una cierta propiedad privada, entre comillas, supeditada al Estado, ya no es de izquierdas, ya se vuelve un tío de extrema derecha. Y si es así, entonces ya, Stalin ya es, vamos, Hitler. Porque Stalin ya es, no, lo siguiente, o sea, no es Lenin, ya es el siguiente paso de alejarse del marxismo. Claro, yo ese purismo, ideológico de, no, es que esto no es de izquierda, no, es que esto no es de derecha. A ver, podemos entender que hay unas ciertas tendencias y unas ciertas tendencias. Ahora mismo gobiernan unas tendencias que denominas como quieras. Yo domino izquierdas tanto en cuanto que buscan un cierto progreso y una cierta línea que tiende hacia eso. Hombre, pero eso es partiendo de que hay solo una izquierda, y no hay solo una izquierda. Poco tiene que ver la anarquista con la comunista, con la socialdemócrata. Pero ahí no estoy de acuerdo tampoco contigo, Raúl. Mark Fisher habla de una cosa que es el tema de la utilización comercial de cualquier forma de rebelión, ¿no? Incluso cita muy bien, hace Mark Fisher ahí en citar a Kurt Cobain cantando en contra de MTV en MTV. Entonces hay una cuestión. Antifa, tú dices, bueno, los de Antifa no son anti-establishment, son como nosotros en cierta forma porque están en contra de todas estas cuestiones del buenismo y de la democracia y de toda la... Pero no. Veamos quién les financia. Veamos quién les financia y así resolvemos pronto si son anti-establishment o no. El capitalismo es un Terminator. Tú creas un grupo masivo anticapitalista y va a ser un gran negocio. O sea, todo el capitalismo va a mutar, no vas a matar, va a mutar y se va a volver servicial a los, yo qué sé, a los anarcocomunistas o a lo que te dé la gana, ¿no? A Soros, y al profesor también simpatiza con los anarcocomunistas. Es todo un lío. En realidad es todo un lío. Esa es la verdad. O sea, tú te vas hoy en día y has armado un negocio. No está el lío si piensas que se alían en unas materias, se alían en unas cuestiones y no se alían en otras. Claro. Pero, Daniel, es que veis un lío porque buscáis un sentido. Y la política carece de sentido. El sentido político es obtener poder. No, vamos a ver, ¿A dónde vamos? No sé qué, no sé cuánto, pero... Pues con la primera parte de esta agenda puedo aliarme con tal para llevarla a cabo. Y esta otra parte de la agenda puedo aliarme con este otro. Es un sentido sencillo. Como cualquier... Raúl, un momento. Pero Raúl, tú cuando tienes una agenda, la agenda que está supeditado a que tú tengas el poder, decir, yo sigo esta línea porque creo que esta línea me va a permitir mantenerme en el poder, ¿no? Y ahí acercándose hacia mí. Es decir, la lógica siempre detrás de todo siempre es el poder. Entonces, es decir, las líneas y las agendas que se están formando es, digamos, para quedarme yo en el poder. Que salían entre ellos, lógicamente, igual que tú tienes un montón de actores o agentes en una economía o una biología, que se van mutando y van cooperando entre sí o compitiendo entre sí, no tener por su poder. Que no he especificado si la agenda era ideológica o agenda puramente de poder. Claro, puede ser las dos. Claro, es que son las dos. Es que el poder se te va a llevar a una legitimidad. Que use la ideología como instrumento. Claro, son las dos. Es que son indisolubles. Si tú tienes un poder, siempre tiene que ir negado de una idea que respalda mi poder. Yo no puedo llegar a un sitio y decir, aquí mando yo. Y cojo una pistola y la pongo encima de la mesa. No, debo tener unas ideas de decir, mira, yo gobierno por esto. Y como decías tú, Daniela, me autodivinizo, me autolegitimo. Una religión, claro, una idea trascendente, que si no es Dios, es la democracia, es el pueblo, la igualdad, la libertad. Exacto. Exactamente. Tiene que tener, exacto, que es lo que hablábamos de la cuestión ideológica y mística. El misticismo detrás del poder, es lo místico del poder, ¿no? Es la mística. Sí. Que no la puedes evitar, están todos. Es que siempre va a estar ahí. Y hasta en la misma secularización democrática ahí lo tienes más fuerte incluso. Sí. Se ve que... De hecho, la secularización democrática es una forma de misticismo, porque, digamos, quita el misticismo antiguo para crear el nuevo.
para sentarse a sí mismo. Si yo quito la antigua aristocracia y busco en una nueva que soy yo, y yo me quiero asentar, tendré que buscar nuevas formas de legitimación. Y vas a De esta utilizar... manera, quito el antiguo misticismo y creo el nuevo, que sea la democracia como ser supremo, o el multiculturalismo, lo que sea. El pueblo gobernándose a sí mismo. Mayor misticismo que ese. Exactamente, que es una gilipollas con una casa. O sea, que es un caballo de pasar ni ojos, ni pintura. Es la Porque el gran... poder sigue minoritario. Ujú. Claro, es que es una cuestión no humana, todas estas ideologías que buscan que como incluso el mismo marxismo, ¿no? Que no se aplica al ser humano. Está bien para los extraterrestres, a lo mejor podían probarlo y a lo mejor le funciona. Aquí en este planeta no funciona. A Había ver, que... el marxismo es que rompe con todo lo antiguo, ¿no? O sea, rompe el pasado y cazañicos, ¿no? La propia internacional lo dice. Y encima no es fin del ser humano, tiene que ir al hombre nuevo. Es que ya es el misticismo llevado al séptimo elemento, es decir, crear nuevos dioses, En la nuevas magufada, sociedades. la No, magufada... pero el hombre nuevo también lo Y quería luego crear. tiene los cojones de llamarse materialistas. Y luego tiene los cojones de llamarse materialistas. Es que eso sí que me toca los huevos. Hola, soy un materialista, quiero cargar el ser humano y crear el hombre nuevo. Tus cojones, chaval. O sea, es que... es Una que magufada como una casa, ¿sí? Una magufada ahí tremenda. Ahora, la descripción que hace de cómo se pierden los valores del pasado, eso me gusta. A mí me gusta cuando Marx describe los valores del pasado, pues parece como que se pone en contra de sí mismo en el manifiesto, ¿no? Dice, y esos fueros que tanto nos costó conseguir y toda esa cuestión así romántica, ¿no? De lo que era el pasado y que el capitalismo vino y lo destruyó y todo. Así se pone muy romántico. Eso tiene una cosa, ahí tiene cosas más o menos buenas. Ahora ya cuando te suelta la magufada, entonces ya, bueno, ya nos fuimos. Ahí se nos fue la cabecita, ¿no? es que el exterioricismo es magufo. O sea, Sí. el pretender que tiene una línea, un principio y un fin, que está todo como predeterminado, eso es magufilería pura y dura. Son abstracciones. Bueno, Sí, es una- Sí, pero eso dentro del marxismo más académico eso se discute también porque, claro, por un lado se distingue que el manifiesto comunista es un texto propagandístico y no es un texto Claro. académico serio. Entonces, claro, esa distinción. No es el Luego, capital, pues, no es el se capital. cita, por ejemplo, se cita a Marx cuando se pone a desarrollar el tema y cuando pues habla de que no hay una necesidad histórica que podría ocurrir, podría no ocurrir, podría haber otros desarrollos históricos pero bueno, es un tema muy complejo ese. Sí, no, y Marx fue un gran Claro. pensador. Tampoco le vamos a Pero quitar al hombre por haber escrito una magufada. O sea, en un momento. Pero Muchas es que en esa época La ese tipo de influencia cosas hegeliana está ahí. estaba en la orden del día. Es que ese es el Claro. progresismo, es la mentalidad progresista de que esto se acelera, vamos hacia algo muy distinto, podemos aprovechar y llegar al paraíso. Y claro, y además la influencia hegeliana, ¿no? O sea, es que, bueno, Sí, es claro. lo normal. Es que Hay que es hijo de entenderlo, su época además, también Marx, hay- claro. Marx también es hijo de su época y... Claro, Es lo que iba a comentar. post-kantiano. Es lo que iba a decir. O sea, era un tío que nació, que nació en la batalla de Waterloo, tío. Es que estamos hablando de un tío muy viejo, en el sentido de que su contexto social e histórico es el que es. Claro, que venga un tío ahora que para él solo hay Marx, en el pleno siglo XXI, dices, macho, digo. Joder, Pero- el cientifismo y tal, ahí la ciencia como algo, vamos... Hay todavía algo queda, ¿no? De la creencia de que vamos a ir a mejor a través de la tecnología. Que va a haber una cuarta revolución industrial y en esa cuarta revolución industrial vamos a estar todos felices y no vamos a tener que trabajar para comer. Nos van a traer la comida a la puerta. Hombre, según decía el Cordeiro es que vamos a ser inmortales. Vamos a ser inmortales. A ver, que puede haber unas mejoras técnicas sí que son indudables. O sea, indudables en el sentido que se están viendo. Es decir, Sí. cada ejemplo es con la vacuna del COVID. Por lo general una vacuna se tardaba 7 años de media. Oye, pues vamos a conseguir vacunas en meses. Y claro, todo eso, digamos, es una evolución tecnológica clara. Ahora bien, se tiene que idealizar, bueno, simplemente es algo más que estar ahí. Nada más. No hay que, digamos... Yo es que soy muy contrario de idealizar las cosas, sinceramente. Claro, es que no tiene sentido. La idealización hay que aceptarla como fenómeno, que es lo que hablábamos de la cuestión de los reyes y esto, aceptarla como un fenómeno. Pero tampoco, o sea, ser fanáticos de... No, yo por lo menos lo veo así. O sea,
aceptar la realidad, una cuestión de aceptación de la realidad también, ¿no? Que es un poco lo que falla ahora en la sociedad posmoderna. La gente tiene tendencia a idealizar, claro, y si lo sabes puedes emplearlo en tu favor. Sí. Claro, sí. Sí, que al fin de cuentas, que no es más que la legitimación, no es más que idealizar una imagen, un concepto para tu propio beneficio. Claro. Tú te legitimas diciendo, yo soy hijo de tal, o soy el vuestro representante no sé qué, no sé cuánto. Me idealizo a mí mismo, me quiero como una imagen. Coño, lo que hace el señor Barnes en Los Simpsons es adorar a nuestro nuevo Dios y sale como estatua que se hace. Más o menos es lo que hace un político. Lo que pasa es que él lo hace con fotos y con la carrera electoral. Claro. Es Sí. una autolegitimación. Y también para vigilarte a ti mismo. Si sabes que es fácil que vas a caer en idealizaciones, pues decir, cuidado, no caigas. Bueno, es un poco como, recuerda lo de quién era el César, ¿no? Que tenía alguien siempre al lado que decía, recuerda que eres mortal. Sí, cierto. Bueno, recuerda que eres irracional, recuerda que tienes tendencia a idealizar, a mitificar. Sí, como dicen los budistas, que hace pipí, caca y todo igual que los demás. Básicamente es lo mismo. Recuerda que eres mortal, recuerda que eres imperfecto, falible. Curioso que Gengis Khan sea budista, ¿no? Porque Gengis Khan, en cierta forma, representaba eso, ¿no? Que era como él se quería poner a sí mismo como el más guerrero, el gran dios en la tierra, el superhombre, ¿no? Y se acaba siendo budista porque también descubre ahí que hay una cuestión de debilidad también en el... O sea, el líder es humano también, ¿no? Y también... Esa necesidad, ¿no? Necesidad de ser grande es una debilidad también. Claro, y busca la trascendencia igual que cualquier otro mortal. Es que, por lo general, la política, todo el mundo, o sea, fíjate, cuando creamos algo o pensamos en algo, siempre pensamos y creemos que esto va a durar para siempre. Claro. Esto ya hemos llegado a tal punto y esto es para el final. Claro, el capitalismo, de cierta manera, es un chorro de agua fría decir, no, todo lo que tú pienses, todo lo que tú crees, puede ser destruido en cualquier momento. Claro, se crea una base, una inestabilidad emocional, y sí que dices, hostia, tú me agarro lo que sea. Y en eso los conservadores tienen la parte buena, y bueno, yo me agarro a Dios, vale, pues muy bien. Pero quien tiene una visión más material, como digamos, entre comillas, atea, es un palazo muy fuerte. Se creen en religiones seculares como es la democracia. Si una sociedad es cada vez más atea, cree menos en cosas, la probabilidad es que caigan en divinizar los sistemas en los cuales legitima o el poder, pues son más grandes. Lo que dice Bastos, ¿no? La religión es un contrapoder muy fuerte. Y Dalmacio lo explica muy bien. No existe contrapoderes dentro del propio poder. El contrapoder verdadero está fuera del poder. De ahí que él sea tan a favor de que la Iglesia tenga un poder fuerte, ¿no? En el sentido de que la autoritas y la potestad estén claramente separados. Pero claro, hoy en día es imposible. Eso es una cosa del viejo régimen. Sí, son cosas del capitalismo y desde la inestabilidad del capitalismo, claro, eso prueba que ser conservador y defender el capitalismo pues se lleva muy mal. Es muy difícil compaginarlo. Hombre, Bastos habla de un capitalismo, no habla del capitalismo corporativo, él habla de un capitalismo de ahorro y trabajo duro, nada que ver, ¿no? El capitalismo, yo como digo siempre, el capitalismo es la verdadera revolución constante y no la de Trotsky. Sí, cierto. Cierto. Y lo único que muta es el Terminator, como dice Fisher, es un Terminator, tú lo has matado, dicen que lo han matado y no lo han matado, aparece otra vez con otra forma, ¿no? Se rearma. Es que yo siempre digo lo mismo, un sistema económico básicamente lo que busca es perdurar y mantener los recursos. Al fin de cuentas, la economía es recursos y gestión de los recursos, o sea, recursos y su gestión de tales recursos. Por lo tanto, nosotros consumimos recursos siempre, por lo tanto, toda acción es económica. Y el capitalismo como tal es el sistema económico que más se parece, digamos, a la naturaleza. Sí. Es que no es más que una replicación. Y en la naturaleza lo siento mucho, pero no hay nada estable. ¿Cuántas especies mueren? ¿Cuántas especies mutan? Bien, la naturaleza también no toda acción es económica. Son acciones económicas las que se traducen y se miden en moneda, en una moneda. Cuando no hay moneda, no es economía.
podrá tener cosas que se asemejan a la economía, que se puedan hacer analogías, pero no es economía propiamente dicha cuando no hay moneda y cuando no hay medida, o sea, cuando no hay números. Raúl, entonces cuando había el salario con sal, cuando estaba el salario romano con la sal, no había una moneda como tal, se utilizaba como sistema, no estaba monetizado. Pero era lo más parecido a la moneda que tenían entonces. Pero, Es que pero los cigarrillos, por ejemplo, medían como podían, ahora sabemos medir mejor. Claro, pero es que, Raúl, es exactamente, por ejemplo, el gasto calórico. Si algo me produce un cansancio como tal, yo no puedo medir ese cansancio. Ah, no, sí, claro. Toda sería una analogía con la economía, pero no sería economía propiamente dicho. ¿Por qué? Porque ahí no se trata de moneda, ahí se trata de glóbulos blancos, glóbulos rojos, ahí se trata de cuestiones biológicas. Al final, pero por ejemplo, cuando una gacela, cuando una gacela salta ante el león, está cometiendo un coste que es jugar entre comillas ante el león. Pero verdad, es un coste que le da una señal costes al león diciéndole, a mí no me comas como a mi vecina que no salta como yo. Claro, sí. Es una forma no puede tener una lectura económica. La vida. También tiene muchas otras lecturas. Entonces, si solo te quedas con la lectura económica, digamos que estás pecando de reduccionismo, no estás reduciendo un fenómeno solo a su dimensión económica o analogable con la economía. O mirado de otro punto de vista. O puede ser que yo veo todo como, digamos, un punto global, en el sentido que todo está interconectado entre sí. Es decir, yo para mí la economía es una faceta más de todo. Sí. Todo no. El principio es simple que de Platón. Si todo estuviera relacionado con todo, no sería posible conocer nada. Igual que si nada estuviera relacionado con nada. O sea, claro, es que es cierto. Hay cosas que no están relacionadas con otras. Porque si todo estuviera relacionado con todo, es como un caos. O sea, es un caos. Ahí no hay manera de... Pero es que si miramos o sea, si cuando tú miras el tema de... ¿Tú has visto las nuevas teorías de la vida? Parten todas desde el caos y de la probabilidad. Sí. Es decir, y para eso, sobre todo, a ver si un día podemos conseguir traer al señor Capella y hablar sobre el origen de la vida y sobre las magufadas y todos estos follones. Estaría que te cago. Lo que yo siempre he deseado, un debate entre Capella y un bueniano de los de altura. Eso sería de nivelazo. Bueno. Este canal se hace con el sacrificio de todos, y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda. Sé nuestro Patreon